Bueno, muy bien. Perfecto. A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente estamos muy contentos de poder arrancar el ciclo de julio de Spot Laboral y yo particularmente muy agradecido con los destacados colegas que integran la Comisión de Asuntos Laborales y por supuesto con Byton por propiciar este espacio donde cada lunes con gran generosidad, con gran vocación, eh, los colegas comparten conocimientos y experiencias con toda la comunidad de recursos humanos. Para mí es un privilegio estar aquí como coordinador de la coordinación laboral y dándole lugar a estas presentaciones. Carlos, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Como siempre, un placer estar todos estos lunes acompañando y actualizándonos de estas cosas que nos tocan pasar. En este caso, como siempre, está dividido en dos paneles. En el primer panel vamos a hablar de la actualización normativa, que va a estar a cargo del doctor Marcelo Aquino. Como ustedes saben, el doctor Aquino es titular de Aquino y Abogados, especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, profesor universitario, en carreras de grado y de posgrado. Marcelo. Bueno, muchas gracias, como ya es habitual, gracias por la invitación. Un gusto compartir este spot con Gustavo, nos conocemos hace algunos años y la verdad que es un gusto que podamos estar en este momento tratando de llegar de alguna manera con la gente que les interesa este espacio que ya se está institucionalizando de alguna manera y gracias a ADRA principalmente y a Byte. Yo, digamos, una de las cosas que me parece que hoy es necesario hablar es el tema del teletrabajo. ¿Y por qué? Tenemos un proyecto de ley, y eso lo voy a hablar a lo último, y tenemos dos estadios previos. Un estadio es, ¿qué pasaba antes de la pandemia con el teletrabajo? ¿Y qué pasa durante la pandemia o durante este proceso de aislamiento que estamos viviendo? Muchas empresas, generalmente de Haití, ya estaban trabajando de esta manera, mediante este sistema de teletrabajo, home office. Muchas empresas han desarrollado buenas prácticas en lo que es el teletrabajo, el caso de Cisco, el caso de Telecom principalmente, actividades que se desarrollaron, si mal no recuerdo, 2013, 2014, donde tuvieron un impacto muy bueno para la población, para la comunidad en sí mismo y también para la empresa. Principalmente lo que hacía era reducir el movimiento de personal, el traslado. En el caso de Telecom, y Mariano está presente porque ha sido uno de los actores principales en ese proceso de cambio, lo que se lograba era tratar de reducir el impacto del traslado y el consumo de traslado, el tiempo de traslado que significaba para la gente tener que acercarse a su lugar de trabajo, o su establecimiento, oficina, o también centro de ocupación, como suelen llamar ustedes, colegas de recursos humanos. Luego tuvimos una dinámica donde se empezó a analizar este tipo de actividades en función de lo que puede llegar a ser grupos de trabajadores, características, madres, no madres, mujeres a partir de su maternidad, padres a cargo de sus hijos, y siempre con la idea clara de no perder los objetivos de lo que es el trabajo en sí mismo. Aquellos que frecuentamos a veces en horarios habituales de trabajo, quizás entrar a un café o a algún lugar, entrábamos a un lugar así, veíamos con habitualidad gente que estaba trabajando. Hasta a veces los sábados estaban trabajando. Porque en definitiva, hoy lo que se medía, lo que se mide en ese momento, es principalmente lo que es cumplir con objetivos, no la carga horaria que significaba trabajar, el horario en que la persona ingresaba y la persona salía de trabajo. Eso se fue desarrollando. Es un tema muy cultural, muy propio de cada organización, y seguramente aquellos que pertenecen a organizaciones corporativas sabrán muy bien que quizás en su casa matriz, en su headquarter, esto es algo muy habitual o más frecuente, y quizás
a nivel local la situación se ha hecho un poco más difícil, y a veces principalmente porque jefes responsables de algunos sectores lo ven como que se puede perder un poco lo que es el sentido de trabajo y la integración en sí mismo. Pero más o menos, de una u otra manera, se puede permitiendo. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque no era necesario en ese momento que se ajuste una ley nueva en ese sentido. ¿Que es conveniente tener una normativa? Sí, hay algunos aspectos que ahora vamos a ver, son convenientes desarrollar o analizar, pero no necesariamente tenemos que tener y pensar en una modalidad de trabajo distinta, sino es el lugar de prestación del trabajo, en definitiva. ¿Y qué significaba para el trabajador asumir este lugar distinto de prestación de trabajo? Bien sabemos, y Gustavo, quizás su compañía, Profertil, es una de las claves o expresión clara de que no todas las organizaciones pueden trabajar de esta manera, o la parte, obviamente, de lo que es producción o línea misma, no pueden trabajar de esta manera. Pero sí lo que puede llegar a ser cuestiones administrativas, empresas de servicios principalmente, en todo tipo de sus aspectos que pueden brindar. Entonces, ¿qué se logró en ese momento? Las buenas prácticas. Y había dentro de lo que era la línea del Ministerio de Trabajo, la gestión hasta el año 2015, una suerte de ajustar y tratar de conformar unas buenas prácticas de trabajo, con compensaciones, con gastos, con la forma de cómo se tenían que integrar, la cantidad de días mínimos que las personas tenían que volver a ingresar a trabajar, la posibilidad de que la persona no se adaptara y volviese a su lugar de trabajo en forma habitual, o que sea el mismo empleador el que tenga que adecuar esa situación. Y eso se ocurrió, y ocurría hasta marzo de este año. En marzo de este año el fenómeno fue que empezamos un aislamiento previo al aislamiento en sí mismo. Acuérdense que el decreto del Poder Ejecutivo es del 20 de marzo, pero ya esa semana, 20 de marzo fue un viernes, esa semana, allá por el 17 de marzo, ya el mismo 16 a la tarde, ya se estimuló para que las personas no trataran de evitar tener que ir a sus oficinas. O sea, esto ya ocurrió preventivamente. Y en esa situación se está trabajando. Y ahí vimos la necesidad de una coyuntura donde empresas que capaz que no tenían esa cultura, que no tenían ese desarrollo, tenían que implementarlo. Y así fue cuando la situación, una cuestión claramente de fuerza mayor, llegó a imponer algo que de alguna manera ni el empleado, ni la propia compañía o el jefe estaban acostumbrados, estaban en un proceso de adaptación a esa situación. ¿Cambió en algo? ¿Era necesario adecuarlo? Seguramente algunas organizaciones lo han hecho, y ahora quiero destacar algunos tips que creo que hay que tener en cuenta en ese punto. Y eso, de alguna manera, es coyuntural. Como dicen muchos, en muchos aspectos, hay cosas que esta pandemia dejó para, de alguna manera, evaluarse luego de la pandemia, para quedarse quizás, o para establecer una suerte de parámetro, pauta, de adecuación a lo que conocimos e implementamos con motivo de esta coyuntura luego de la pandemia, cuando se empiece a normalizar, más allá de distanciamiento, no, a normalizar lo que son los procesos naturales de servicios que se brindaban antes, quizás todos dentro del mismo lugar de trabajo. Y entonces, este es un fenómeno también. Ahora, ¿qué pasa después? Y al pasar después, tenemos ya un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados, fue aprobado como media sanción el 25 del 6, 25 de junio pasado, y está para ser evaluado y discutido en la Cámara de Senadores de la Nación. El proyecto tiene muchos ítems que realmente son redundantes. ¿Por qué? Porque se reconoce que es una modalidad de trabajo que se le aplica a la ley de contrato de trabajo. Quizás esto es una obviedad, lo es en sí mismo. Y establecen derechos y obligaciones de las partes, que en realidad es una remisión, en más o menos, a lo que dice ya la ley de contrato de trabajo. ¿Era necesario establecer estas condiciones? No era necesario. ¿Era necesario decir que el trabajador se puede arrepentir del consentimiento dado? No era necesario, porque ya hay todo un principio protectorio de lo que es el consentimiento dado por el trabajador. Lo que se llama el derecho de reversibilidad, o sea, la posibilidad que el trabajador pueda volver hacia atrás cuando fue contratado para trabajar dentro del establecimiento y se le está proponiendo trabajar fuera del establecimiento.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando el trabajador es contratado fuera del establecimiento, ya directamente como teletrabajador, y pide trabajar dentro del establecimiento? Esto es un aspecto que la ley no contempla, no admite, porque en definitiva el derecho de organización es del empleador. Y si la persona es contratada bajo estas condiciones, nunca podría volver a trabajar dentro del establecimiento. Es como, pensemos que un viajante de comercio que tiene que vender fuera del establecimiento, decida ya, porque por alguna circunstancia personal, no salir más a visitar a los clientes y quiera trabajar dentro del establecimiento. Se perdería lo que es la naturaleza misma de la contratación que se tuvo y por qué esa persona tiene que trabajar bajo determinadas condiciones o estas condiciones que son parte de lo que es el tipo de contrato que se está celebrando y por qué se está celebrando. Y el proyecto, y acá sí ya me estoy metiendo en el proyecto, contempla una suerte de beneficio para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan hijos con determinada edad. Y acá yo me quiero detener, porque como herramienta legislativa esto puede llegar a ser bueno y puede ser protectorio si no tuviéramos un 10%, más de un 10% de desempleo en Argentina. Pero teniendo un desempleo tan alto, cuando nosotros queremos proteger a un grupo de trabajadores y el desempleo es muy alto, esos trabajadores son los que menos posibilidades tienen de acceder a un nuevo empleo. Porque seguramente el empleador va a elegir entre trabajadores con este grupo, digamos, de protección especial contra trabajadores que no tienen esta protección especial o este tipo de beneficios adicionales. Distinto sería que tuviéramos una empleabilidad casi de pleno empleo, que para los economistas equivale a tener un 3% de desempleo. Siempre tenemos un desempleo estructural. Argentina es muy difícil que logremos ese desempleo estructural. Por lo tanto, crear una norma de esta naturaleza generaría más desempleo de lo que puede llegar a ser un fomento del empleo en sí mismo. Entonces, este es un aspecto. Y después el otro aspecto es reconocerle que es el sindicato que representa toda la actividad va a ser el sindicato representativo de esos trabajadores. Hay un viejo antecedente, un caso también de viajantes de comercio, donde una ley no puede establecer la preeminencia de un sindicato a favor de otro. El caso se llama Café La Virginia. Entonces, ¿qué provoca esto? Una inconstitucionalidad. Discusiones, planteos judiciales, cuestionamientos de encuadramiento sindical. Claramente que si el empleador está en la actividad química, vamos a tratar de que ese trabajador siga estando representado y el sindicato va a tratar de fomentar lo que es la representación colectiva dentro de la misma actividad. Pero no descartemos la posibilidad de que el día de mañana haya un sindicato de oficio, porque en definitiva sería eso, respecto de este tipo de trabajadores, de estas características de trabajadores. No lo sabemos. Esto es muy, muy prematuro todavía avanzar sobre esta idea. ¿Es necesario que la ley además reconozca que los trabajadores tienen derechos sindicales? No, porque ya no tienen esos derechos. O sea, un trabajador de teletrabajo puede llegar a ser delegado de personal, pero ¿cómo si no visita el establecimiento? Hoy, a partir del teletrabajo, el establecimiento pasa a ser algo, ya lo era, pasa a ser algo totalmente distinto al lugar físico donde se trabaja. Hoy asambleas que se discuten y que se debaten por medio de grupos de WhatsApp y no por medio de la necesidad de estar una presencia física dentro de lo que puede llegar a ser el lugar. Por eso el tema da para mucho, pero yo lo que quiero destacar con esto es, aquellos que están pensando en el teletrabajo, no esperen la ley, porque la ley en realidad lo que va a hacer es ratificar muchas cosas. Lamentablemente, si se aprueba el proyecto de diputados, seguramente va a haber muchas limitaciones que uno no quisiera vivir. Más que nada, ¿para qué? Para evitar que esto no sea un impedimento para generar nuevos puestos de trabajo. O posibilidades de gente que hoy está trabajando, que son buenos empleados y que le queremos dar esa oportunidad para que puedan trabajar desde su casa. El último punto, la compensación económica. ¿Es necesario darle una compensación económica? Sí, porque de alguna manera el trabajador va a tener un gasto que está generado con motivo de que el empleador le da trabajo desde su casa. Ahora bien, ¿es necesario decir que esto no tributa ganancias? No, porque es una compensación de gastos. Y acá es un tema bien de tributaristas. Claramente ahí no habría necesidad de contemplar que la compensación de gastos que le va a reconocer el empleador sea un exento de ganancias, porque en realidad no es ganancia en sí mismo, no es remuneración técnicamente. Y sí es necesario establecer cuál es el valor
que se va a reconocer. ¿Para qué? Para evitar que después estemos discutiendo si hay salario encubierto o no hay salario encubierto en este punto. Y este sí es un punto como para considerar. Así que dejo para lo que puede llegar a ser preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Indudablemente esto ha traído un cambio paradigmático muy fuerte, ¿no? Va a haber un antes y un después en todo este trabajo. Precisamente para hablar sobre el tema de la continuidad y los desafíos para garantizar la continuidad operativa, en el segundo panel va a estar disertando Gustavo Lucero. Gustavo es ingeniero, es gerente de recursos humanos de Profértil, tiene un posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, y precisamente desde la gestión del conocimiento, el tema que nos va a compartir tiene que ver con esto, ¿no? De los desafíos que se nos presentan para garantizar un poco la continuidad operativa. Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias, Mariano, por esta invitación a compartir en este espacio. Gracias, Juan Carlos, por el valorable aporte de Byton. Yo soy miembro de la comisión directiva de ADRA y estas comisiones han tenido un desarrollo muy importante. Creo que la de laborales nunca fue mejor momento para haberla lanzado, Mariano, cuando vemos que los cambios de normativa y la necesidad de entender entre todos los colegas que está pasando es fundamental. Así que muchísimas gracias. Marcelo, un amigo de la casa, su relación con Profértil es anterior a mi llegada, es parte, ya se contó con su asesoramiento para el primer convenio colectivo, así que bueno, Marcelo. Bueno, no les breve, paso a presentar, compartir una presentación. No sé si ahí la están viendo. Sí, se ve perfecto, Gustavo. Bien. Una breve introducción de qué es Profértil. Profértil es una empresa que está compuesta por partes iguales, por YPF. Nutrien es una empresa canadiense, probablemente hoy en día la empresa más grande del mundo en cuanto a negocios en el mercado de fertilizantes, cubriendo toda la gama de fertilizantes. Y fertilizantes hay diversos tipos. Nosotros estamos en el mercado de fabricación de urea granulada, que es un fertilizante nitrogenado, después hay potásicos, fosfóricos, y como parte del proceso de producción de urea, tenemos una planta, una etapa intermedia que hace amonía. Y también se vende para distintas aplicaciones, como temas limpiadores, en la industria de por ejemplo, los colchones se usan mucho, distintas actividades. La urea simplemente lo que hace, bueno, lleva nutrientes al suelo, en este caso nitrógeno. Nosotros tenemos una planta, el Gran Complejo Industrial está en Bahía Blanca, es una planta que tiene 1.320.000 toneladas de producción de capacidad, eso representa al día de hoy prácticamente el 70% del mercado argentino. Tenemos una operación en Puerto San Nicolás, una operación en Puerto San Martín, donde tenemos terminales logísticas y una terminal en Necochea. Es decir, cuando uno entiende el negocio del fertilizante, la planta no está situada en el local, en el lugar de mayor consumo, que es la zona de Rosario y Santa Fe, así que prácticamente todas las semanas movemos productos de Bahía Blanca a las terminales logísticas para ser despachadas a los usuarios. Cuando arrancó la planta, era la planta más grande del mundo en capacidad de producción, sigue siendo hoy a lo mejor lo que llama un single train, es decir, una línea de producción. Si ven en el mundo allá hay complejos que tienen varias plantas como las nuestras, pero como una sola línea de producción creo que todavía sigue siendo una de las más grandes. Y un dato estadístico que somos los segundos consumidores de gas de Argentina. Bien, esta frase me pareció fantástica. Bueno, esta es una obra de teatro cuyo libreto se escribe con los actores en escena. Y el otro día escuché a alguien que dijo, esto es como ir a un avión que se está armando en la medida que uno está en vuelo, ¿no? Es decir, esto es lo que ha sido la pandemia y la gestión de la pandemia en términos de la cuarentena. Es decir, acá nadie tiene muy en claro cómo resolver los problemas que van a venir mañana. Nosotros cuando empezó este tema, allá por fines de febrero, mirando lo que pasaba en otros lados del mundo, nos fijamos un objetivo que era, bueno, si esto llega a Argentina, el objetivo que tenemos es garantizar la sustentabilidad de la compañía. Y en eso nos fijamos distintas áreas de gestión. El primer tema simplemente no, era cuidar a las personas, es decir, entendíamos que la verdad que teníamos, más allá de difundir cuestiones de cómo cuidarse y todo, teníamos un rango de acción limitado en cuanto
a lo que las personas hicieron de su vida privada. Después vino simplemente la ley de aislamiento, pero entonces lo que dijimos, bueno, que no sea Profértil un lugar donde la gente se pueda contagiar, y eso fue uno de los primeros ejes grandes de acción. Después definimos todos los ejes que sí o sí necesitamos revisar para tener la continuidad operativa. Tema de liderazgo, evidentemente nosotros tenemos una empresa que no teníamos, estamos acostumbrados a gente trabajando en la casa, así que hubo que empezar a ver, de dotar de herramientas a los líderes cómo gestionar sus equipos. Todo el tema de seguimientos legales, Bahía Blanca, el complejo está dentro del puerto, así que nosotros para acceder tenemos que pasar por un puesto de prefectura, y después estamos en una autoridad portuaria que también va fijando todos los días sus nuevos requisitos para el ingreso y requisitos de planes de contingencia que tenemos que ir presentando. Así que después, por ejemplo, Puerto San Martín, Santa Fe también nos trajo alguna complejidad. Tenemos empleados que viven en Provincia de Buenos Aires, pero que trabajan en Puerto San Martín. Llegó un momento en que no sabía si podían viajar o no los iban a dejar entrar más. Así que estas cuestiones son de seguimiento prácticamente diario. El apoyo a la comunidad no es menor. La comunidad circundante de Bahía Blanca, sobre todo a la planta, es de gente de mucho autónomo, muchas personas que trabajan juego, que están muy afectados ahora en su economía, así que nosotros siempre tenemos muy claro el tema de la licencia social para operar, así que este ha sido un trabajo muy intenso con los vecinos. Y por supuesto todo lo que significa la gestión sanitaria. En el tema de cuidado de las personas, bueno, creo que no sé si somos nada originales, es lo que han hecho todos los lugares. Cuestión de distanciamiento, tenemos un proceso de ingreso a planta de toma de temperatura y olfato, y en estos días estamos lanzando una aplicación similar a Cuidar, donde la gente todos los días tiene que hacerse un autodiagnóstico, hacer una declaración jurada de convivientes, y eso le genera un QR que sin eso no va a poder entrar a la planta. Tuvimos que adecuar todos los espacios de trabajo. Las plantas nuestras, como decía, tenemos una planta obrera, una planta muñeco, una planta que llamamos servicios auxiliares, son operadores diferentes, entonces tuvimos que tratar de hacer todo lo posible para que no se mezclaran entre sí. Esto significó, nosotros proveemos transporte, así que tenemos que hacer todos los cambios en los corridos. Hoy en las combis va muy poca gente, y los que van son siempre de la misma planta, de manera que si hay algún caso positivo, bueno, simplemente tendremos que aislar un turno. Todas las cuestiones de barbijo, protecciones. El comedor también es un tema, porque nosotros comemos en planta, así que el comedor quedó muy restringido en la capacidad de gente que entra, turnos de muy poca gente, y muy espaciados en las mesas. Todo lo que fue apoyos al empleado en la casa, línea de bienestar, de asesoramiento, y todo lo que fue de acompañamiento. Hace poco hicimos llegar a las familias todo un kit sanitizante. En lo que significó la continuidad operativa, fijamos 4 ejes, que era la operación de la planta, el garantizar los insumos críticos, poder despachar el producto, porque si no podemos despachar el producto, se nos llena el depósito en Bahía Blanca y hay que parar la planta. Entonces el producto nuestro sale por barco, que va a San Nicolás o a Puerto San Martín, o por camiones. Eso significa que, por ejemplo, al día de hoy están entrando 100, 120 camiones por día, con todo lo que significa entrar 120 choferes, y no sabemos exactamente con qué condiciones de salud viene, con lo cual también ellos tienen todo un proceso de ingreso. Y después, por supuesto, tenía que haber una continuidad de la compañía, y entonces revisamos aquellos procesos corporativos que teníamos que seguir gestionando, a ver qué impacto podíamos tener. La operación de planta es lo que decía Marcelo. Evidentemente nosotros no podemos operar la planta en forma remota, con lo cual acá se trabajó muy bien con el sindicato. Lo primero que hicimos, redujimos los turnos al mínimo. Nosotros en los turnos siempre tenemos las personas necesarias, más supernumerarios, entonces no tenemos ahora ningún supernumerario, y algunos operadores que estaban de diurno tampoco están yendo. De esta manera tenemos en sus casas un grupo de reserva, que puede ser que va a tener que ir a planta en caso que, ante la aparición de un caso positivo y tengamos algún contacto estrecho, tenemos que aislar un turno. Los operadores nuestros trabajan en turnos de 12 horas, 3x3, así que cuando vienen a planta el primer día, hace 3 días que están en la casa, y obviamente tratamos de hacer el mejor esfuerzo para garantizar que esos 3 días se estén cuidando, ¿no? Por supuesto, bueno, todo lo que significó distintos protocolos de producción. Reforzamos tema de higiene y sanitización, tenemos 24 horas por día gente en planta haciendo estas actividades, y realmente un desafío enorme para la gente de mantenimiento. El complejo nuestro, que trabaja todo el año, tenía pensado este año tener una parada de 55 días, era la parada más grande en la historia, porque de Profértil había equipos importantes que reemplazar,
y cuestiones que resolver, esa parada obviamente está cancelada, con lo cual la gente de mantenimiento, un esquema de trabajo totalmente distinto al habitual, está haciendo maravillas para mantener, digamos, y resolviendo los problemas que surgen. Abastecimiento de insumos críticos, acá básicamente la materia prima nuestra fundamental es gas, tenemos algunos otros químicos que usamos, tenemos que estar seguros, asegurar que no paráramos la planta porque algún proveedor nos iba a dejar de proveer, así que bueno, más allá de averiguar qué plan de contingencia tenía, fuimos buscando, desarrollando contactos con proveedores alternativos, porque realmente era algo que en una época normal habitual uno confía con la provisión just in time de estos químicos y con esto no nos podíamos quedar. Lo mismo pasó con el tema de la logística, ¿no? Tenemos que, como les comentaba anteriormente, el producto hay que sacarlo, si no la planta se para porque los turnos, cada uno de estos turnos trabaja 14 días sí y 14 días no, con lo cual cuando vienen a planta, por lo menos ya estuvieron 14 días de aislamiento en la casa, bajando dramáticamente la posibilidad de contagio. También tuvimos que cumplir con protocolos de autoridades portuarias en Bahía Blanca, en Puerto San Martín, en San Nicolás. En Puerto San Martín nos obligaron a poner, nosotros no teníamos por el tamaño de la terminal un médico en planta, ahora tenemos que tener una caseta médica y obligatoriedad de tener un médico y una enfermera cuando se está descargando algún barco. Todos los protocolos de tratar de saber qué hacer con los transportistas y todo un tema de declaración jurada de datos de transportistas. Acá fueron apareciendo cosas interesantes. Un día llegó a Necochea un transportista con producto nuestro y cuando llega a la portería tenía 38 grados de fiebre, no lo dejan entrar, no sabíamos qué hacer, estaba el camión parado ahí, nadie manejaba el camión, la persona no permitía que le tocaran el camión. Así que fueron estas cosas que fuimos aprendiendo. Por suerte, en la cola de camiones había un colega de él de la misma empresa, así que bueno, se vino a entrar el camión al despacho y descargarlo, pero de estas cosas nos fueron apareciendo un montón y fuimos aprendiendo y mejorando. Y después, bueno, los procesos corporativos prácticamente redujimos al máximo, no está yendo nadie a la planta que no sea del sector operaciones, o sea, producción y mantenimiento. Hicimos adecuaciones tecnológicas, acá que no es antes de Cristo, sino es antes de COVID, teníamos 0 personas haciendo teletrabajo. El 17 de marzo, día clave que decía Marcelo, podíamos trabajar 67 personas, hoy ya prácticamente trabajamos 227 personas. Proferti es una empresa de 350 personas, donde más o menos unas 270 están en Bahía Blanca, y entonces esto significa prácticamente toda la gente fuera de convenio. Y todo el tema está muy cerca de los empleados, con seguimiento, con comunicaciones frecuentes, con mails, con mucha difusión. Esto es una foto de un día en la nueva rutina de Profertil, tendrán 21 personas, entre operadores y logísticas y operadores de sala de control, 10 personas en las terminales, 66 contratistas, alrededor de 100 personas. En estos lugares, de un día normal, entraban alrededor de 500 personas, así que estamos trabajando con el 20% de la capacidad de la gente, manteniendo el mismo nivel de actividad. Yo creo que lo más importante acá, y ya que esto voy terminando, fueron los distintos aprendizajes que nos está dejando esta hora. Para una empresa como la nuestra, muy acostumbrada a una dinámica de trabajo de planificar, hacer, controlar, el sentir que no podíamos planificar muy a largo plazo fue un tema de bastante incomodidad. Estábamos todos los días tratando de resolver algo que no habíamos pensado. Así que bueno, eso de la anticipación o la interrupción en los planes fue un aprendizaje importante. La tolerancia y la incertidumbre es fundamental. Aprender de otros, pero muy importante, por esto estos espacios creo que son riquísimos, porque acá no hay nadie que tenga muy en claro o la verdad revelada. El valor de la confianza, éramos una empresa que no teníamos teletrabajo, cuando lo planteamos, la duda era cómo lo controlamos, los objetivos, la gente va a cumplir, bueno, la verdad que esto demostró que se puede. Un cambio del rol tremendo en el liderazgo de recursos humanos en esta época. Entender que hoy no hay líderes carismáticos ni visionarios que van a decir, bueno, es por acá o es por allá, hoy el aporte de todos tiene el mismo valor. Un nuevo modelo de liderazgo y entender que en la agenda de los líderes la inclusión del sostén emocional es importante. Creo que el COVID fue un gran disparador de cambios y bueno, ¿qué nos queda? Transitar este periodo, regresar al trabajo y evaluar qué impacto ha tenido todo esto y empezar a reinstalarse después a partir de ahí. Bien.
Muchas gracias, Gustavo, muy esclarecedor. Por otro lado, es un poco todo lo que venimos hablando en estos tiempos, ¿no? Cómo se ha profundizado el tema del liderazgo empático que mencionaba, el tema de la tolerancia, el administrar el estrés de los equipos de trabajo, fundamentalmente la confianza. Yo creo que eso es uno de los valores que transmite un poco esta administración. El sostén emocional son los valores que indudablemente están cambiando y seguramente que es algo, como decíamos al comienzo, que ha venido para quedarse. Ahí había una de las preguntas en el chat que tenían que ver con esto de si podías comentar un poquito más sobre la asistencia al empleado que habías propuesto estos temas. Esta era un poco la pregunta que se estaba haciendo. Sí, nosotros hace años que contamos con una línea de asistencia de AP, donde la gente puede hacer, la gente y sus familiares, los empleados y familiares pueden hacer consultas de distintas naturalezas. En una época la línea se usaba mucho con temas de cuestiones financieras, administrativas, declaración de ganancias, bienes personales, y también en una línea de apoyo psicológico, así que eso es totalmente confidencial. Nosotros solamente recibimos cada tanto un informe de cuál fue la utilización de la línea y sobre qué temas, digamos, pero todos los empleados, insisto, y sus familiares pueden llamar con comodidad y tienen un lugar, un canal para gestionar sus inquietudes. Y si podías explayarte un poquito en el tema de los talleres de bienestar, ¿cómo lo Sí, ampliamos? nosotros preparamos con algunas consultoras unos talleres que llamamos Botiquín para Líderes. De esta manera, digamos, en cuanto a los líderes, dimos herramientas para gestionar en este modo virtual los equipos, donde, como decía por ahí, tener en cuenta que hoy la contención emocional es muy importante. Tal vez, digamos, la importancia de lo que no pasaba en planta o en las oficinas, que uno llegaba a la reunión muy operativo a cumplir la agenda. Tal vez ahora gran parte de la reunión hay que dedicarla a entender cómo está el empleado, cómo está la familia. A mí me ha pasado, básicamente en equipos, compartir con gente mucho tiempo, del cual sabíamos poco, y ahora en 3 reuniones, a partir de este modo de encontrarnos todos en la misma pantalla, la gente comparte cuestiones de su vida personal que nunca la había hecho. Yo creo que a veces uno dice la tecnología nos sirvió para contactarnos todos, pero no tiene la calidez que tiene el cara a cara. Bueno, yo creo que esto, estamos viendo qué fondo tiene cada uno, que por ahí ladra el perrito o aparece el nene, también nos acerca mucho más, ¿no? Creo que en eso hemos cambiado, y creo que para los líderes es muy importante entender que hoy la gente, muchos están y les gustaría seguir trabajando en la casa, pero no todos están por elección, entonces creo que eso hay que entender. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y también por una respuesta, una pregunta que se le formuló al doctor Aquino, que ya también fue contestada. Con esto ya prácticamente estamos en el tiempo que tenemos previsto. Desde lo personal, agradecer la presencia y la participación de Marcelo y Gustavo, y por supuesto de Mariano, a quien ya le cedo la palabra para el cierre. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Creo que estamos viviendo momentos muy particulares y todas estas reflexiones ayudan a entender dónde estamos parados, pero fundamentalmente hacia dónde vamos, ¿no? O sea, creo que hoy dividimos nuestro tiempo en ser eficientes en el hoy, en el día a día, y en pensar qué vamos a hacer cuando llegamos del otro lado de la orilla y qué sigue en el camino. No solamente por el tema de la pandemia desde un punto de vista sanitario, sino y fundamentalmente por las cuestiones económicas. Yo 2 cositas, una reflexión sobre la presentación de Marcelo, que fue realmente muy abarcativa de todos los aspectos de la ley, es tratemos de hacer una ley que sirva a la gente, que siga siendo respuesta pragmática para las necesidades, no que sea una escalera de asalto para intereses que son a esta altura del partido y para esta forma de contratación, casi diría foráneos, ¿no? O sea, ajenos a la relación del trabajador y del dador de trabajo, del empleador. Y ahí se ha migrado mucho. La ley está llena de estos conceptos, lamentablemente. Y Perdón, Mariano, antes de terminar, quedaron 2 preguntas pendientes. Una pido disculpas porque pensé que ya había sido respondida. Es una para cada uno, antes de cortar. Una para el doctor Aquino, que era a partir de la ley que regula el teletrabajo, el empleador está obligado a darle a los padres y madres con hijos el beneficio
de realizar teletrabajo? Una pregunta que nos hace Alejandra, que le pido disculpas porque yo pensé que estaba respondida. Y la otra pregunta para Gustavo es cómo tuvieron el caso de, digamos, el plan de contingencias para evitar los contagios de COVID y si tuvieron casos en planta u oficina. Marcelo, ¿arrancás vos? Sí, sí, ¿te parece? A ver, si la ley entra en vigencia y esa ley contempla licencias especiales para trabajadores que hacen esta modalidad de teletrabajo, se les va a resultar aplicable tanto a los trabajadores que venían haciendo este tipo de modalidad como a los nuevos que ingresen a esta modalidad. Porque la ley va a estar vigente para todos al mismo tiempo. Ahora bien, yo tengo trabajadores que le propuse teletrabajo con condiciones distintas, y la ley ahora me impone nuevas condiciones, entre otras esta licencia, si es que llega a salir con el proyecto que tenemos el diputado. ¿Puedo yo modificar las condiciones? Si ese trabajador venía trabajando como teletrabajo y ahora me ponen otras nuevas condiciones, yo puedo siempre tener la posibilidad de volver a que la persona vuelva a trabajar a las oficinas. O sea, lo que un poco estaba explicando Mariano, cómo a veces una ley, en vez de proteger, puede generar disrupción en lo que es una relación de partes, donde hoy hay una armonía en lo que es la prestación. Y entonces esto puede provocar una situación hasta negativa en clima interno, ¿no? Pero hoy se podría llegar a generar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Gustavo. Bien, no hemos tenido casos. Bahía Blanca, diría que no hace mucho más de probablemente 10 días que empieza a verse un reconocimiento de que hay circulación social del virus. Los últimos días se empezó a pegar más fuertemente y hay algunos casos en la zona portuaria, así que estamos pensando, estamos preparados para algo que puede llegar a suceder lamentablemente. De todas maneras, todo lo que hicimos fue, por ejemplo, separamos vestuarios. Antes teníamos un solo vestuario de operadores, generamos un vestuario para cada planta, tenemos sala de descanso de los operadores, una por cada planta, no se mezclan, transitan por lugares diferentes en planta, es decir, prácticamente con la gente de seguridad industrial y recursos humanos se recorrieron permanentemente las instalaciones para tratar de encontrar lugares o actividades donde la gente puede estar en contacto. En todo caso, aquellas actividades que necesitan de más de una persona para hacerlo y que la distancia va a ser cercana, bueno, usar todo el equipamiento posible de protección y tratar de que no haya ningún tercero interfiriendo en la zona, de manera que, insisto, no podemos evitar que alguien se contagie, pero queremos tener la garantía de que cuando hagamos el estudio de cuáles fueron los contactos estrechos, prácticamente no nos dé ninguno. Hace poco hicimos un simulacro del cual todavía aprendimos algunas cuestiones que no teníamos resueltas, así que la verdad que es algo que les recomiendo a las empresas hacer. Es un simulacro, siempre lo que los americanos llaman un tabletop. No hay que fingir nada, sino simplemente imaginarse una situación y ver cómo funcionaría todo el circuito. Creo que es bueno hacerlo cada tanto y repasar, porque estos protocolos tienen que ser muy dinámicos, todos los días pasan cosas. Muchas gracias, Marcelo, y Gustavo nuevamente. Si queda alguna pregunta en el chat, seguramente va a ser, después se responde en el blog de ADRA. Y disculpas, Mariano, por la interrupción, y te cedo nuevamente la palabra. No, lo prioritario es dar respuestas a estas consultas. Yo creo que un poquitito dándole un poco más de minutos a la pregunta de teletrabajo, la readecuación de las jornadas para el caso de las personas que tuvieran a su cargo cuidado de hijos menores o personas de edad avanzada o discapacidad, etcétera. Como venimos diciendo, parece un cuidado y en realidad es una asimetría que generan para esta forma de trabajo, porque de hecho la capacidad la deberían, si fuera cierto que esto es así y que es justo para todos, tendrían que tener cualquier trabajador, cualquiera sea la modalidad de prestación de su tarea. Y por otro lado, en una Argentina donde el empleo es todo un tema, genera esta condición, no creo que justamente esté promocionando trabajo, ni de jóvenes, ni de gentes que pueda, ni de mujeres, ni de tanta gente que pueda justamente estar en esta condición. Porque evidentemente el poder de dirección y organización del empleador se ve severamente puesto en estrés, ¿no? Así que bueno, nada, perdón, me prendí en la charla, inevitablemente, son temas que nos gustan, que nos atrapan,
Así que de mi lado nada más, muchísimas gracias como siempre, Adra, Byton y a los expositores. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 14 Seguro. horas. Perdón, una más. El próximo lunes paso el pequeño parroquial de aviso. Vamos a estar con la actualización normativa junto a José Zavala y vamos a estar viendo el tema de liderazgo remoto, liderazgo a distancia con Hernán Scotti. Así que, nada, los esperamos. El lunes próximo. Muchas gracias a todos. Buena Adiós. semana. Gracias. Buenas tardes. Igual.